vamos ahora sí con este bloque internacional. Les cuento, amigos. Este panel es bastante interesante y me gusta mucho porque nos va a ayudar a entender el comercio electrónico en Latinoamérica, ¿no? Y hacer un contraste con cómo estamos avanzando nosotros versus ellos, ¿no? América Latina está viviendo una transformación acelerada, más consumidores conectados, más empresas digitalizadas, pero también más exigencia en términos de confianza, logística, inclusión y sostenibilidad. En este contexto, el comercio electrónico ya no es solo un canal alternativo, es la columna vertebral del desarrollo de la economía digital para todos y para todos los países. Hoy nos acompaña un panel de lujo, líderes gremiales que nos han hecho el favor de conectarse desde sus países, muchísimas gracias a ellos. No solo han sido testigos del crecimiento del comercio electrónico en sus países, sino son protagonistas activos de su evolución y son los pushers, ¿no? Los que están haciéndolo crecer, desarrollar y participar con alma, corazón y vida, así como lo hacemos nosotros aquí en el país. Cada uno representa una cámara que impulsa la innovación, promueve estándares de buenas prácticas y dialoga con los principales actores del ecosistema digital. Desde México hasta Chile, pasando por Colombia y Argentina, vamos a conocer sus cifras, sus desafíos y la visión de lo que les dejó ese 2024. Así que, sin más y más, vamos a presentar a los panelistas. Desde Colombia nos acompaña María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, abogada, líder estratégica y una de las voces más influyentes en la economía digital en América Latina. Bienvenida, María Fernanda. Vamos con Gustavo Zambuchetti, desde Argentina, director institucional de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, un referente en análisis de datos, transformación digital y promotor de eventos clave como el Hot Sale argentino. En Chile nos acompaña Yerga Jukic, directora ejecutiva del Comité de E-Commerce de la Cámara de Comercio de Santiago, impulsora de estándares y promotora de alianzas para un ecosistema más confiable y competitivo. Y desde México tenemos el honor de contar con César Payares, vicepresidente de la Asociación de Internet de México, un actor clave en la articulación de políticas para el desarrollo de la economía digital de ese país. Así que vamos con ellos. Bienvenidos todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias también, me uno y muchos saludos a María Fernanda, Gustavo y César. Qué bueno verlos, qué bueno verlos, amigos. Por supuesto a ti, Helmut. Gracias, Helmut, por la invitación. Un gusto verlos a todos, como siempre. Sí. Buenos días desde México. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Buenísimo. Para estudios, si me pueden subir un poquito de volumen del audio, por favor, no escucho muy bien. Perfecto. Bueno, vamos con una pregunta de apertura. Y esta es una pregunta para todos, ¿no? Para un poquito conocer cómo estamos. Decíamos hace breve que ya tenemos el número oficial de Perú, hemos cerrado con 15.600 millones de dólares, como volumen total. Me gustaría saber si ustedes ya han hecho un cálculo similar o con cuánto están cerrando ustedes, ¿no? Partiendo por María Fernanda. ¿Cómo está Colombia? ¿Cómo cerró el 2024? Bueno, mira, en el 2024, Helmut, el comercio electrónico cerró con una facturación, digamos, importante de 105 billones de pesos, que es un crecimiento más o menos del 26% frente al año 2023. O sea, hemos tenido, digamos, a pesar del comportamiento de las variables macroeconómicas que implicaron una contracción muy fuerte en consumo en el año 2023, un crecimiento sostenido alrededor del 30% en la industria. Se registraron además 511 millones de transacciones, que es un aumento también del 21% respecto del año anterior y que es muy positivo porque un poco nos ha mostrado que el comercio electrónico ha venido impregnando categorías mucho más cotidianas de consumo, que era una complejidad anterior a la pandemia, que un poco viene a solventarse de alguna manera después de la pandemia, pero no a resolverse completamente. Digamos que esa salida al comercio digital sí se da en términos de impulso, pero en muchas oportunidades de forma reactiva. Entonces empezar a ver en categorías más cotidianas como hogar, como belleza, los intercambios digitales, pues ha sido muy, muy positivo. Lo que vemos es que las cifras sí reflejan un canal digital que es cada vez más consolidado, que viene a ser más natural para muchas más personas. Vemos que ha empezado a bajar a la base de la pirámide, pues lo cual sin duda es positivo. Y lo que esperamos para el año 2025 es ver, digamos,
ya la participación de diferentes actividades productivas y sobre todo de diferentes zonas del país, que es algo que nos ha venido preocupando siempre mucho, y es que el comercio electrónico está muy centralizado en la zona andina, que es la zona un poco más rica del país, ¿cierto? En ciudades como Medellín y Bogotá, las zonas principales, digamos, en términos de economía, pero ya empezamos a ver ciudades intermedias a moverse en el ambiente digital y a generar unas dinámicas digitales mucho más apropiadas. Eso depende mucho también de los desarrollos que tengamos en conectividad y sobre todo en logística. Colombia es un país accidentado geográficamente, entonces conectar la periferia es complicado porque está atravesado por tres cordilleras, y eso es un poco también el reto del cumplimiento de la promesa de valor en comercio electrónico que tenemos en el país. Tenemos un consumidor que se destaca también por ser más estratégico, es un consumidor que ha evolucionado mucho, que Mm. ha apropiado la unicanalidad, digamos que mucho más consistentemente. Eso es un poco como en términos de panorama lo que vemos. Buenísimo, para Fernanda, un crecimiento de 30% y bastante, bastante alentador. Vamos con Gustavo Sambucetti, ahora nos vamos hasta Argentina. La misma pregunta, cuéntanos brevemente cómo ha crecido el e-commerce y características de tu consumidor local, ¿no? Perfecto. Bueno, aprovecho para saludar acá a todos mis colegas, a toda la audiencia. En Argentina, bueno, 2004 fue un año de transformación. Siempre estamos con transformación, con coyuntura, pero fue un año donde el mundo físico tuvo caídas importantes, hasta el 15% en unidades, y el e-commerce funcionó un poco como el salvador de aquellas empresas omnicanal, porque el crecimiento anual fue del 3% en órdenes de compra, que es mucho menor a lo que venía siendo años anteriores, que era de 2 dígitos, pero definitivamente mucho mejor que el mundo físico. Hubo 246 millones de transacciones con un ticket promedio aproximado de $90, con lo cual nos da 22 mil millones de dólares, y un crecimiento en facturación de 163%, pero como hay inflación en el medio, por eso empecé por las transacciones, que es un poco lo que mejor lo define. Y también vemos esto que comentaba María Fernanda, de un e-commerce que ya atraviesa todos los rubros, con categorías de compra mucho más frecuentes, como es cosmética y perfumería, alimentos, y las históricas de, bueno, electro, viajes, indumentaria. Y con lo cual, vemos que fue un buen año en un contexto difícil, y que para muchas empresas les sirvió. De hecho, una de las cosas que medimos nosotros es aquellas empresas que son socias de la Cámara, que participan de un evento, que tienen tanto on como off, cuál es la participación del e-commerce dentro de su venta, y creció del 15% al 18%, con lo cual hubo una mayor participación. Eso, de nuevo, de una muestra de empresas que participan de la Cámara. Si miramos el e-commerce como en base al PBI o al consumo privado, está en el orden del 5% de la economía total. Increíble, muchísimas gracias, Gustavo. Y la misma pregunta para ti, querida Yerka. ¿Con cuánto encerró en el 2024 el comercio electrónico en Chile? Y brevemente, descríbeme a tu consumidor local. Sí, aquí nosotros nos pasó algo parecido que en Argentina. Hubo desde el año 2023 y casi todo el 2024 una crisis importante en el sector comercio. Por lo tanto, el comercio electrónico no estuvo ajeno a eso. Ya se empezó a notar una recuperación hacia el último trimestre. El año pasado, solo en comercio electrónico se cerró para bienes durables en 8.700 millones de dólares, pero ya hay una recuperación, y los primeros 4 meses de este año ya se ve una recuperación en el sector comercio, impulsado fuertemente también por el comercio electrónico. Y esperamos un crecimiento de un 10% este año en comparación al año pasado. El comercio electrónico en Chile representa un 15% de las ventas del comercio, ya se quedó para quedarse representar los 2 dígitos. Nosotros a partir del lunes vamos a tener un Cyber Day, y ahí justamente dado las ventas que se están recuperando el comercio, esperamos que sea un muy buen cyber para todas las marcas participantes. Respecto a las categorías, lo que hemos visto fuerte crecimiento es vestuario, calzado, tecnología no baja de su participación en el e-commerce, y turismo,
Esto no entra en la cifra que les mencioné porque es más de servicio, no es bienes durables. Y respecto a los usuarios en Chile, durante la pandemia, el 85% de los usuarios de Internet en Chile compraban online. Esta cifra ahora con el retorno a la presencialidad se estandarizó y se quedó en un 65 a 70% de los usuarios de Internet que consumen online. Principalmente son mujeres, en un 60% mujeres, 40% hombres, y por supuesto está muy centralizado en Santiago, pero también hay participación importante de varias regiones del país. Eso sería como un escenario general del comercio electrónico en Chile. Muchas gracias, Yerka. Y vamos con César Payares. Misma pregunta para ti, César. Volumen de cierre 2024 y una breve descripción de cómo es tu consumidor local. Sí, fíjate que primero muchas gracias por la invitación de nuevo, amigos, María Fernanda, Yerka, Gustavo, gusto verlos de nuevo. A ver, me gusta empezar con estas cifras de México. O sea, México somos más de 130 millones de habitantes. Entonces, somos bastantitos, ¿no? Sí, sí podemos hacer una buena fiesta los mexicanos, ¿no? Un dato que me gusta mucho también es que ya sobrepasamos los 100 millones de internautas en México. Entonces, a mí me parece un dato muy relevante, precisamente por lo que comentaba María Fernanda ayer, que o sea, se está permeando hacia todos los niveles y cada vez es más natural, no sé, pedir un taxi a través de alguna plataforma, pedir comida, entonces se está permeando en diferentes tipos de productos el consumo, ¿no? Otra cosa interesante, que ya lo teníamos ese dato desde hace un par de años por el estudio que hizo la Asociación de Internet, el internauta mexicano está conectado al día más de 8 horas, que a mí me parece, o sea, no sé si decir un dato escandalosamente relevante, ¿no? Entonces, si yo soy un comercio que quiero desarrollar mi estrategia digital, bueno, hacer crecer mi negocio, la parte digital es fundamental. Entonces, el celular, obviamente, como creo que en todos los países, está teniendo un boom impresionante. Esto acompañado, pues obviamente, de la parte de crecimiento en cuanto a la infraestructura, de desarrollos de nuevos planes, de que la gente ya le está entendiendo un poquito mejor, es decir, el tema de la inclusión digital. Y hablando de manera general del consumidor, nosotros sí estamos así casi 50-50%. Hombres y mujeres compramos igual. Este, y sí, nosotros venimos creciendo a doble dígito. O sea, seguimos creciendo a doble dígito. Creo yo acompañado, como decía ahorita Yerka, gracias también a que la gente ha identificado ciertos eventos fijos en determinadas fechas. Entonces la gente ya hace hasta estrategias para ahorrar y realizar sus compras en ciertos eventos como pudiera ser un Hot Sale, un Cyber Day, un Cyber Monday, dependiendo como lo llamemos en el Buen Fin en México, que es el evento, yo diría, más importante, pero como le llamamos en cada país. Buenísimo. Ahora vamos con una pregunta dirigida, partiendo por María Fernanda. Desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico han trabajado activamente en promover buenas prácticas y políticas públicas. ¿Qué lecciones podrían compartir sobre la relación público-privada para acelerar la economía digital en Colombia? Bueno, mira, las lecciones que podemos compartir fundamentalmente es que sin esa interacción y esa sinergia público-privada es muy difícil avanzar en el desarrollo de la economía digital. Y eso un poco lo hemos visto en este cuatrenio porque no ha estado muy priorizada la conversación sobre economía digital ni sobre comercio electrónico desde la perspectiva pública. Y eso, digamos, repercute de forma importante en el avance que hay. ¿Y en qué sentido? Digamos, las conversaciones de política pública en términos de comercio electrónico son fundamentales porque el comercio electrónico aborda, por ser un ecosistema, digamos, demasiadas discusiones relacionadas con política pública. Es decir, no solamente son aquellas que tienen que ver con la digitalización, son aquellas que tienen que ver con la conectividad, con la apropiación digital, con la inclusión financiera, con el desarrollo logístico. em,
Y si no se hacen de forma hilvanada, es decir, si no se tienen desde una perspectiva holística, impulsar el comercio electrónico es muy complejo. Y digamos, si bien hemos visto un crecimiento de la industria, hay un crecimiento de la industria que incluso se asemeja a lo que plantea Gustavo, superior al que ha tenido el comercio físico en sí mismo, yo sí creo que hemos desaprovechado oportunidades para darle un impulso en términos del aporte macroeconómico que puede dar el comercio electrónico a economías como las nuestras. O sea, creo que aún, perdón, Es la emoción, yo creo, María Fernanda, de estar todos aquí reunidos. ay, es que he tenido una gripa toda la semana y me cogió justo. No, estamos igual. Yo estoy con una laringitis, estoy rezando para que no se me vaya la voz. Pero nada, Sí, dale. yo he estado con la voz yendo y volviendo, pero lo que les decía es un poco, nos estamos perdiendo esa contribución desde la perspectiva macroeconómica que puede hacer el comercio electrónico. El comercio electrónico transparenta las actividades en economías con una alta informalidad como la colombiana y como la latinoamericana en general. Creo que eso sería un aporte, perdón, muy relevante que estamos, digamos, perdiendo un poco de vista por tener discusiones aisladas. Entonces nos centramos en que las personas puedan tener acceso a un canal web, pero si las personas no entienden cómo está su nicho de mercado conectado, o cómo apropia ese canal web, o si se comunica mejor a través de redes sociales y consume a través de redes sociales, o si tiene o no tiene acceso a pagos digitales, si realmente hay posibilidades de que el bien llegue en las condiciones que se esperan. Si no tenemos todas esas variables, pues el desarrollo del canal web no se va a dar y va a quedar incipiente o se va a retrotraer, que es un poco también lo que hemos visto. Entonces, yo creo que ahí todavía falta un desarrollo y todavía falta, digamos, un entendimiento desde la perspectiva pública de todo lo que puede aportar el e-commerce. Totalmente. Muchas gracias, María Fernanda. Vamos con Gustavo. La CACE ha sido pionera en mediciones rigurosas del mercado. ¿Qué indicadores consideras hoy clave para entender el verdadero grado de madurez del ecosistema e-commerce argentino? Bueno, ahí Helmut, yo creo que hay dos miradas. Uno es qué indicadores a nivel industria y otra es de cara interna en las empresas. Desde el punto de vista de la industria, creo que ya alcanzamos la cantidad, el umbral de la cantidad de usuarios necesaria. Tenemos eh, prácticamente más de la mitad de la población ya comprando por e-commerce. Ahora lo que medimos mucho es cuál es la frecuencia de compra de esa gente, y eso está relacionado al otro indicador que es el desarrollo de las categorías. Cuando uno mira una participación de categorías dentro de un mercado, cuanta más categorías haya y cuanto más atomizado esté, yo creo que habla de una madurez. En contraposición, digamos, si miramos los KPIs de hace 10 años, era 50% turismo, 30% electrotecnología y el 20% el resto de las categorías. O sea que cuanta más categorías haya y más atomizado esté esa torta, está hablando de un mercado más maduro. Y a su vez, cuantas más jugadores, más empresas haya, creo que también habla de madurez. Y si lo miramos desde el punto de vista de las empresas, para aquellos que están escuchando y lo miran desde cómo puedo aplicar esto a mi empresa, hay como, a mí me gusta como dividir en dos grupos. Están las empresas que miran facturación y transacciones, que es como el primer paso, y después está que mira usuarios, clientes, el valor, el lifetime value, digamos, el valor del cliente en el tiempo. Y creo que eso habla de madurez. Y si lo miramos en términos de tráfico, un síntoma de madurez de la marca es cuánto de tu tráfico lo puedes lograr no pagándolo, digamos, de forma directa, de forma Mm, orgánica. Este, eso es, creo que son como dos grandes miradas desde la industria y desde lo propio. buenísimo. Vamos con Yerka de la Cámara de Comercio de Santiago.
Chile ha liderado la región en infraestructura logística y bancarización digital. ¿Dónde están hoy los principales cuellos de botella que frenan el siguiente nivel de crecimiento del comercio electrónico? Sí, yo te diría que más que cuello de botella es donde estamos trabajando internamente para fortalecer el crecimiento del comercio electrónico, porque efectivamente la bancarización ha tenido un salto importante y también los estándares de logística que se han ido adaptando después de la pandemia a las necesidades de los consumidores. ¿Y en qué estamos ahora? Justamente estamos actualizando el código de buenas prácticas del comercio electrónico. Estamos trabajando en renovar, y nosotros ya tenemos un sello de confianza, pero estamos trabajando en un sello de confianza 2.0, de manera de que seguir fortaleciendo las buenas prácticas del comercio electrónico, de manera que los que participan en los eventos y que participan desde el Comité de Comercio Electrónico cumplan con estas buenas prácticas y con eso ir fortaleciendo el crecimiento de la industria. Y por otro lado, nos interesa de cara a los consumidores el educar. Y ahí sí que yo creo que hay un cuello de botella importante, porque supongo que también pasa en otros países que muchas personas hacen clic en links que podrían ser fraudulentos. Entonces ahí necesitamos educar a la población de manera de que, sobre todo en los eventos cyber o hot sale o como cada país lo tenga, llegan a veces mensajes de texto con links que son fraudulentos y las personas le hacen clic y entran después a páginas que son falsas. Y el tema de educación estamos fuerte. Ahora que estamos esta semana nosotros en Pre-Cyber, estamos fuerte con el tema de educación, de manera de que las personas tomen conciencia de resguardar sus datos y de resguardar dónde entran a comprar. Y yo creo que ese es un paso importante que nosotros como Cámara tenemos que dar para, por un lado, fortalecer el comercio electrónico que lo está haciendo bien y que cumple con los estándares, y cuidar a los consumidores de que no entren en links que podrían perjudicar después sus finanzas, porque le pueden robar la plata, efectivamente, al no seguir con los estándares de calidad y de buenas prácticas que desde la Cámara funcionamos. Yo te diría que por ahí es lo que estamos avanzando ahora. Muchas gracias, Yerka. Y vamos finalmente con nuestro amigo César Payares. México combina un mercado masivo con contrastes marcados entre segmentos digitalizados y rezagados. ¿Qué aprendizajes deja 2024 en términos de inclusión y transformación digital empresarial, César? Pues la verdad, aquí voy a retomar parte de lo que comentó María Fernanda y parte de lo que comentó Yerka. Tema número uno, pues la verdad es que es el e-commerce, digo, suena obvio, pero es algo interdisciplinario y tiene muchísimos jugadores. Entonces tienes a la parte de logística, a la parte de pagos, a la parte de comercio, a la parte de gobierno. Y creo aquí que el gobierno también está jugando un papel muy importante. En México tenemos muchas iniciativas en cuanto a e-commerce, impuestos. Incluso vi por ahí alguna pregunta que postearon en el chat donde decía, oye, ¿qué pasa con estos comercios globales? ¿No? Son amenaza, son oportunidad, son competencia. Entonces, hasta en eso nos tenemos que preocupar. Hasta en la sana competencia, el suelo sea parejos para todos y no de repente decir, pues impuestos a todo lo digital, igual para todos. Bueno, eso puede ser una cosa muy grave. Creo que eso es de las cosas que nos está dejando este año, ¿no? Nos dimos cuenta que ya desde antes teníamos la idea de que, claro, sabemos que el comercio electrónico es global y que me puede comprar alguien, no sé, en España o alguien en Chile o alguien en Colombia los productos que yo vendo en México. Pero cuando de repente empiezan a llegar estos grandes gigantes a meter su pie en el comercio del país, es donde dices, ay, caramba, ya me acordé que era realmente global, ¿no? Y compartirles nosotros como Asociación de Internet en México, una cosa que nos ha diferenciado con respecto a otras cámaras y que nos ha ayudado muchísimo es que tenemos comités verticales, es decir, como de líneas de negocio, servicios financieros, comercio electrónico, y tenemos otros comités horizontales que son como de apoyo, relaciones con gobierno, jurídico, telecomunicaciones. Y eso nos ha permitido tener una visión 360 de cómo está creciendo este modelo digital. Obviamente, creo que los sellos de confianza, todos lo hemos comentado muchas veces en sesiones que tenemos juntos,
sellos de confianza y capacitación, como comentaba Yerka, creo que son fundamentales para darle certeza a las personas. Súper bueno. Aquí en Perú, les cuento así como anécdota, hay un fondo de parte del Ministerio de Producción para ayudar a que las empresas se certifiquen, pero no considera los sellos de confianza porque tiene que ser algo internacional. Si no es internacional, no aplica, leyes de mi país. Y me preguntaba hasta qué punto podríamos de repente nuclearnos de alguna manera entre nuestros sellos que son de diferentes países y le dé ese toque internacional para tomar más fuerza hacia el interior de nuestros propios procesos, ¿no? De hecho, los invito a tener una conversación más adelante con ello porque me parece interesante. Hay muchos puntos en común, muchos puntos que reforzar, pero creo que el tema de la confianza online hoy por hoy es súper necesario. Se nos fue el tiempo volando, siempre es un gusto hablar con ustedes. Muchísimas gracias, María Fernanda, Gustavo, César, Yerka, por siempre estar presto a nuestras convocatorias y acompañarnos en esta presentación, que ya es casi una tradición presentar nuestro observatorio de la mano de ustedes para contrastar cómo están nuestras economías. Muchísimas gracias. Muchas gracias y que sea exitoso el resto de la jornada. Gracias a ti por la Mucho invitación. éxito. Un saludo a todos, un gusto verlos. Muchas gracias, saludos a todos. Buena tarde. Hasta luego. Si te interesa ver más videos como este, suscríbete al canal de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico y activa la campanita para no perderte el siguiente.